Sé que muchos de ustedes están escépticos por la información altamente clasificada que estoy por divulgar, pero créanme cuando digo que literalmente estoy arriesgando mi propio pellejo por toda la humanidad, o al menos para aquellos menos afortunados de vivir cerca de Inglaterra en el continente europeo. Lo que acabo de descubrir va más allá del conocimiento ya documentado por el hombre moderno que piensa que los seres interplanetarios no existen. Te aseguro, amigo mío o amiga mía, que ellos son tan reales como tú o como yo. La única diferencia es que ellos eligen cuándo ser vistos y cómo. Y lo que yo vi no es de este planeta. Seré un poco breve en mi introducción. Nunca fui realmente bueno dando detalles, y mucho menos en casos como estos de emergencia nacional de cualquier manera. Pero esta vez siento que tanto yo como ustedes merecen saber la falsedad con la que se ha estado llevando dicho velorio conmemorativo, que no es más que un teatro de las sombras para mantener la verdadera mierda bajo control. Discúlpenme si digo una que otra mala palabra, pero aún sigo nervioso. Para proteger mi identidad y la de los demás en este canal usaré un alias y dejaré de lado ciertos detalles que no restarán valor a la historia en sí para que usted pueda ser su propio crítico y juzgar de la manera más razonable. Sin más, me referiré a mí mismo como William. YouTube y Facebook parecen un lugar donde bien puedo filtrar esta información sin que sea notada o tomada en serio. Ya saben, mucha gente me tomará de loco por haber visto dichos seres denominados grises. Yo he guardado este secreto durante al menos un año. Sí, como acabas de escuchar. Más de un año. Yo ya sabía que esto iba a pasar. He ocultado este maldito secreto porque mis superiores así me lo pidieron. Se suponía que nadie debía hablar hasta pasada la muerte oficial de la reina Isabel, pero la verdad es que ella murió hace poco más de un año. Quizás muerta no sea precisamente la palabra exacta para esta situación, sino más bien algún tipo de estado extraño de hibridación vegetal, como muchos expertos denominarían. Ahora voy con eso y les explicaré por qué. He guardado esta información con miedo, pero desafortunadamente, a pesar del riesgo para mí y para mi familia, he decidido que necesito confesarlo de una manera u otra. Después de todo, yo he escapado del país como muchos otros de mis compañeros para mantener nuestras vidas fuera de riesgo. Y hasta cierto punto esto puede ayudar, pero no descartaría que en algún momento nos estén cazando como animales, acabando uno por uno, otro tras otro. Así que si desaparezco, ya sabrán la razón. Dicho todo ello, aquí está mi historia. Yo nací en Edimburgo, Escocia. Sin embargo, mi familia cambió de residencia a Aviemore una vez que mi padre nos abandonara. Mi madre sufrió mucho por la separación, pero con un poco de ayuda de mis abuelos maternos, su falta de apoyo moral fue reemplazada por abrazos y cariño. Aviemore es más o menos como la mayoría de las ciudades de los Estados Bajos, simplemente rodeada por la nada boscosa y a veces congelada, estereotipada de un lugar donde las personas usualmente se conocen todas entre sí. De todos modos, como hacen muchos hombres y mujeres jóvenes, me uní a las Fuerzas Armadas a los 18 años. Y para resumir, en 2020 me encontré estacionado en Aberdeen. Fue un momento extraño para las Fuerzas Armadas después del 11 de septiembre. Los niños se unían a las Fuerzas Armadas más que nunca. Por supuesto, pero me refiero a extraño de una manera diferente. El ego metafórico de las Fuerzas Armadas había sido abollado por un grupo de secuestradores terroristas, y ahora dichas Fuerzas Armadas en su conjunto estaban, a falta de una palabra mejor, enlistando a cualquiera que se ofreciese para poder ser un pilar de algo más grande que todo esto. Sé de muy buenas fuentes que menores de edad fueron reclutados con objetivos totalmente diferentes, pero más adelante se los explicaré. La monarquía de un momento a otro fue evolucionando de una manera tan errática que los radares aéreos fueron completamente renovados.
Monitoreaban constantemente para evitar cualquier ataque sorpresivo y es en parte por eso que estoy sentado aquí con una historia que contar. Personalmente nunca creí en objetos voladores ni en seres inteligentes viviendo cómodamente en galaxias a miles y miles de años luz de nosotros. Pero el 30 de octubre del año 2020, múltiples radares militares y civiles detectaron un objeto no identificado a una velocidad impresionante que incluso los propulsores más veloces del mundo harían quedar como un bebé. Hablo de que fue un choque que estaba destinado a eliminar la vida en este jodido planeta. Pero eso no fue así por alguna razón, ya que estamos escuchando este video con vida o no. Los técnicos y vigilantes en turno describieron que presumiblemente la maldita cosa se había estampado cerca de un área boscosa en Aberdeen. Yo, junto a otros 15 hombres de la élite, fuimos seleccionados por uno de nuestros superiores llamado Kendrick en lo que llamábamos una misión de búsqueda y rescate extraoficial. El objetivo era localizar un objeto no identificado estrellado. Debo mencionar que nadie dijo más acerca de lo que posiblemente nos estaríamos enfrentando. Incluso Kendrick, quien estaba a cargo, no sabía nada de la misión más allá de encontrar algo valioso. Supongo que quienes realmente manejan las Fuerzas Armadas están más allá de cualquier nivel salarial de todo superior en las Fuerzas Armadas. Sin embargo, había algo en esta situación que no estaba bien al respecto. Se trataba casi como un ejercicio completo. Se nos dijo que esencialmente nos vistiéramos para la guerra. En ese momento asumí que esto se debía al estigma que rodeaba a los accidentes aéreos sospechosos, pero ahora no estoy tan seguro de ello. ¿Por qué querían que fuéramos fuertemente armados para algo que se supone que se había estrellado en una montaña o algo así? ¿Acaso dicho impacto no había terminado con la vida dentro de esa nave? Entonces, ¿por qué debíamos llevar tantas armas de alto calibre, ¿Por qué tanto personal? Otra razón por lo que las cosas eran tan extrañas era que uno de los oficiales de más alto rango en la base, llamado Edwin, nos acompañaría en esta misión. Eso no tenía sentido para mí en este punto. ¿Por qué enviarían a un anciano al medio de un páramo boscoso y solitario solo para identificar un accidente aéreo, cuando de por sí Kendrick ya era más que capaz? Pero pronto tendría respuestas para esto. El viaje en helicóptero fue más corto de lo esperado. El aire estaba más denso de lo normal y sufríamos un poco de turbulencia ya que algo interfería con la tecnología. Obviamente el piloto no lo dijo con esas palabras textuales de que los alienígenas estaban interfiriendo con nuestra tecnología, pero confirmé mi sospecha una vez que bajamos a 10 kilómetros antes de nuestro destino. Muy posiblemente para no terminar en un destino parecido a la maldita cosa voladora del espacio. Simplemente nuestra tecnología no está diseñada para darle la bienvenida a esos seres. En un helicóptero estaba yo mismo, Kendrick, Andrew, Cameron y Dobbs. En el otro estaban segundo al mando Edwin, Irving, Alec, Lynn, John, Alistair y Andy. Por supuesto también habían dos pilotos. Kendrick era un hombre tranquilo y educado que vestía siempre un traje inmaculado dentro del uniforme pese al calor o frío que hubiera. Eso no sería impedimento para él, simplemente. Siempre había sido muy respetado y temido en las filas como líder. Pero cuando llegamos a la última cresta y vimos lo que habíamos venido a buscar, su conducta de líder cambió. Lo que nos encontramos cuando la luna iluminaba la noche oscura de Aberdeen era un enorme objeto cilíndrico de color gris oscuro y algunas luces amarillentas, las cuales ardían en llamas en un gran claro rodeado de nada más que arbustos, árboles y un lago cercano. Era más o menos del tamaño de un Boeing, pero no se veían las alas del sistema de propulsión en esta cosa. Parecía que fuera lo que fuera esta jodida cosa estuviera diseñada para moverse en cielos distintos a los de la Tierra al menos.
A primera vista pensé que era un meteorito que cayó del espacio o un avión experimental, ya sea de aquí o de Rusia. Sin embargo, el nuevo comportamiento de Kendrick contaba una historia completamente diferente. Carajo, eso debió haber sido algún avión experimental de la zona 51 de los malditos estadounidenses, dijo Irving, quien recibió una mirada de pura furia y molestia por parte de Kendrick. Lo miró a través de un silencio incómodo mezclado con el fuego de esa nave. ¿Sabes algo? Estaríamos mejor si ese fuera el caso, Irving. Pero me temo que esto no es así. Al menos no de este planeta, de cualquier manera, dijo Kendrick. Cuando finalmente nos acercamos, estaba bastante claro para todos nosotros a qué nos enfrentábamos, pero ninguno de nosotros tenía el valor para decirlo. En silencio comprendimos y seguimos las órdenes que Kendrick nos decía enojado, señalando firmemente que nos acercáramos al objeto con las armas en alto mientras las llamas circundantes comenzaban a extinguirse rápidamente, abrumados por las gélidas temperaturas. Kendrick nos ordenó que nos detuviéramos cuando sintió que estábamos lo suficientemente cerca. Y fue entonces cuando todos parecíamos notar que un ser gris con color verde caminaba hacia nosotros con las manos levantadas en una mezcla de un saludo extraño. Kendrick parecía más molesto que cualquier otra cosa cuando aterrizamos, y la presencia de esta entidad anómala fuera de este mundo nos llamaba pacíficamente. «Tranquilos, no tienen nada de qué temer», dijo el ser gris verdoso. «Ustedes humanos han estado siendo esclavizados por seres con corazones oscuros. Sin embargo, mi grupo de insurgencia ha detectado el proceso de hibridación y transformación a tiempo. Agradezcan al universo que todo esto ya va a acabar. Pronto el sol saldrá para todos nosotros». Kendrick miró al suelo por un momento, sacudió la cabeza y luego se acercó para estrechar la mano de esa cosa. «El sol para todos, ¿eh? Así que tú sabes sobre los planes del proyecto de la transformación», preguntó Kendrick con una sonrisa abrumadoramente sarcástica. De alguna manera estaba sudando casi profusamente en la fría noche boscosa. «Bueno», dijo el ser gris verdoso, «mi descendencia hace muchos siglos se fragmentó en varios equipos, y aquellos que han estado del lado de los reptilianos perjudicaron demasiado a la humanidad amén de sus intereses. Pero ustedes ya no tienen nada que temer. Ya hemos liberado al menos a Escocia y a Inglaterra de las garras de esos seres oscuros». Kendrick miró directamente a los ojos todo el tiempo, sonriendo y asintiendo como un maníaco. «Eso debe explicar el próximo curso de acción». «Lo lamento tanto, maldita cosa verde. Esa no es la respuesta que yo estaba buscando, amigo mío», dijo Kendrick con ojos inyectados en sangre. Este comentario dibujó una expresión de confusión en el rostro del ser gris verdoso que había resultado ya previamente herido. Posteriormente, Kendrick sacó un arma y le disparó 4 veces en la cabeza. Pude observar cómo el líquido violeta oscuro salía de su piel alienígena y cayó al suelo duro. Luego de un minuto, la maldita cosa no era más que una piel muerta gris en el suelo. Era parecido a lo que sucedería cuando a una persona se le extraen los huesos y músculos solo para dejar la piel estirada en el suelo. Era una escena muy aterradora. Todos nos quedamos ahí en estado de shock y comprensión simultánea. Él acababa de asesinar a un maldito alienígena pacífico de la raza humana. Escuchen todos aquí. Cualquier cosa que se mueva o cualquier cosa que trate de persuadirlos es el enemigo. Que eso sea una muy buena lección para todos los que no lo entiendan», dijo Kendrick. «Nadie, absolutamente nadie, debe enterarse de lo que sucede o ha sucedido aquí esta noche a menos que sus superiores les pregunten al respecto. De lo contrario, ustedes pueden terminar como esta cosa que acaba de morir trágicamente en un desafortunado accidente. Que no los engañen los ojos, camaradas.
Estas jodidas criaturas pueden ser muy engañosas. Juegan con la mente y luego los distraen para succionar sus cerebros. Terminó de decir. Ninguno de nosotros era nuevo en las Fuerzas Armadas. Sabíamos que a pesar de todas y cada una de las cosas turbias que veríamos en nuestro servicio, nuestras mejores opciones eran seguir órdenes y no hacer ninguna pregunta. Hablando de seguir órdenes, Kendrick rompió en silencio y nos ordenó investigar el objeto estrellado. Esta cosa se había dividido en pocas secciones, pero permanecían adyacentes entre sí. Entramos por la abertura de la cosa cilíndrica que estaba más cerca de lo que supusimos que era el frente. El interior era apropiadamente sacado directamente de una película de aliens. Las paredes de la sala de control alargada estaban cubiertas de tecnología desconocida y un lenguaje en otro idioma. Debería haberlo visto venir, pero la vista de dos cuerpos humanoides muertos contra la pared a mi derecha me asustó bastante. Estas cosas eran diferentes al ser que habíamos visto anteriormente en el exterior. Estos no eran para nada verdosos, sino más bien eran de un color gris oscuro y opaco con poco color. Debían medir al menos 3 metros de altura. Eran sumamente delgados, con brazos y piernas más largas que el torso. Noté que uno tercero, el piloto, estaba agonizando aún. Me acerqué aún más en la primera oportunidad que tuve cuando mis compañeros y mi líder inspeccionaban más áreas. El humanoide estaba tosiendo y sus ojos carecían de vida. Supongo que no tendría más que unos pocos minutos. Un tiempo suficiente para sacarle información. Escucha, deben cuidar a la reina, pronunció la extraña criatura entre tos y sangre color violeta, muy parecido al ser de antes. Ella aún se encuentra en el proceso de muda de piel. No está lista para su transformación final, dijo. ¿De qué carajos hablas? ¿Y qué clase de criatura aún no ha terminado su proceso de transformación? Dije confundido a la criatura. Presta mucha atención. Ella emergerá para el año 2022. Necesitan estar preparados para cuando ella resurja. Mientras tanto, deben seguir con los planes que tenemos. A ella no le gusta que cambien lo que ya tienen preparado. La cosa estaba presionando su flácido estómago y pude notar por qué. Una terrible barra de hierro le había perforado el órgano. Pero, ¿cuáles planes? ¿De qué hablas? No tengo ni idea de lo que me estás diciendo. Me enviaron aquí solo con el fin de recuperar la nave. No para cuidar a un jodido ser extraterrestre, sin ofender. Dije un poco conmocionado. En eso te equivocas, muchacho. Aquellos que están más arriba de la cadena alimentaria te pidieron venir aquí con fines totalmente distintos que inspeccionar una simple nave. Pero eso simplemente va más allá de tu comprensión o lo de los demás. La humanidad está a punto de cambiar. A través de los siglos, nuestro líder Enki nos pidió cuidar su descendencia aquí en la Tierra. Uno de ellos es la reina que está próxima a mudar de piel. Ella resurgirá en la piel de Carlos III para continuar con el linaje reptiliano en la Tierra y así seguir con su gobierno. La criatura dijo mirando hacia el techo de la nave. Parecía estar pensando la siguiente línea porque hubo dudas sobre su voz. ¿Qué acaso no te has preguntado por qué han incrementado los prospectos en las Fuerzas Armadas en menores? ¿Por qué hay tanto jovencito, tantos infantes en la calle desaparecidos? Con cada día que pasa, hay más de ellos sin reaparecer. Eso no podría estar más lejos de lo que estamos haciendo aquí. Esos chicos son simplemente y llanamente alimento para la reina y su familia en este proceso. No hay nada más para esos pobres infantes que el destino por el que son enviados aquí a esta nave.
Cada 100 años o más emerge este linaje y el alimento es de suma importancia y cuando muere el rey o la reina en el poder, seguirá este proceso sin importar las circunstancias. Ya sea en el cuerpo de un anciano, como es el caso del rey Carlos, o pudiera ser en los hijos más jóvenes y próximos a la corona. Este proceso no discrimina el cuerpo porque lo que importa es el alma y no su contenedor. Eso solamente es el cuerpo, una manera de representación del alma. Terminó de decir esta criatura gris oscura. Ahora parecía escupir sangre. Estaba cerca de la muerte, lo podía sentir, pero aún así tenía una última pregunta. Si es así como lo estás describiendo, entonces ¿qué le pasará a los verdaderos portadores que serán reemplazados? ¿Qué pasará con Carlos? ¿Hay acaso más linaje reptiliano en el mundo? ¿Hay más gobiernos operando de esta manera? Yo pregunté aún más ansioso que antes. Si esto fuera real y aquellos que nos gobiernan son de un linaje diferente al de nosotros, entonces la raza humana estaría perdida. ¡Joder! Ellos están en todas partes, Dijo finalmente la criatura agonizando en líquido púrpura, muriendo casi al instante. Pude ver su piel en la silla dejando un rastro sumamente asqueroso. Y entonces Kendrick y los demás llegaron a mí. Él miró alrededor con asco y murmuró enojado. Parece ser que tenemos una misión muy especial aquí. Sacó su radio para hablar con el piloto de helicóptero y dijo: Águila Negra, habla Kendrick. ¿Me copias? Cambio. Águila Negra aquí, lo copio muy bien, Kendrick. ¿Cuál es el estado de la reina? Cambio. La radio crepitó. Díganle a la base que ella está un poco inestable, necesitamos suministrar más infantes. Ellos ya se agotaron hace horas. Creo que esos bastardos vertes pudieron rescatar a algunos de las celdas. Cambio, dijo Kendrick, tratando notablemente de reprimir sus propios nervios. Copiado, Kendrick. Informaremos a la realeza que todo se encuentra estable. Oh, y por favor, revisen la celda número 1. Muy bien, vamos, sigamos avanzando, perezosos, dijo Kendrick señalando hacia la parte posterior del objeto. Continuamos nuestra búsqueda hasta que encontramos una habitación en la parte trasera de la nave. La habitación había sido rota en algunas áreas a ambos lados que conducían al exterior. En la habitación había otro cuerpo, pero era algo diferente. Si bien este cuerpo era del mismo tipo que los que estaban en la parte delantera de la nave, este estaba visiblemente desgarrado. La única marca que sobresalía era un enorme agujero que atravesaba directamente el torso del ser. ¡Jesucristo! ¿Qué le pasó a este?, preguntó Edwin. Parecía que alguien había tomado un poste de luz y lo había lanzado a través de la maldita cosa como una jabalina. En la sala parecían haber dos habitaciones laterales gigantes hechas de un material diferente al resto del interior. Determinamos que eran algún tipo de celda. En la habitación número 2 habían juguetes y en la otra parecía aburrida sin nada de color. Podría suponer a mi buen criterio que en una estaban los chicos que serían alimento para la reina, pero en la otra, ¿qué podría contener? Oye, Kendrick, ven a echarle un vistazo a esto, dijo Irving desde la abertura de la nave que daba al lado opuesto al que habíamos aterrizado y entrado. Kendrick se acercó y al ver lo que Irving pretendía que hiciera, dejó escapar un suave y preocupante «Oh, Dios mío». Todos nos acercamos para ver lo que estaban mirando. Un rastro de enormes huellas que salían del objeto de la línea de árboles cercana. Estoy seguro de que todos los demás se alarmaron tan pronto como yo lo hice. Lo que sea que estaba en una de esas celdas estalló al aterrizar. Mató a esa cosa en la habitación y escapó al bosque. Quizás lo peor de todo, éramos nosotros los que íbamos a tener que ir a cazarlo.
John y Andy fueron los bastardos afortunados que se quedaron atrás y esperaron a que llegara el equipo de limpieza. Mientras que el resto de nosotros íbamos a ir con Kendrick y Edwin para encontrar esa cosa antes de que llegara demasiado lejos. No estaba exactamente seguro de si la directiva era tomar la cosa con vida o matarla cuando la encontráramos. Todo lo que sabía era que íbamos a ir a ciegas para cazar Dios sabe que había estado cautivo en esa nave. Pero yo suponía que era Carlos. El bosque estaba completamente oscuro en comparación con el claro en el que se encontraba el lugar del accidente. El dosel superior del follaje era tan denso que la única fuente de luz eventualmente se convirtió en las luces de nuestros rifles mientras avanzábamos en formación a través del bosque. Todos seguíamos a Kendrick mientras él a su vez seguía las huellas de esta jodida criatura. Comparado con el resto de los hombres con los que había servido, consideraría que el grupo con el que estaba era la colección de individuos más elitistas de la que alguna vez había formado parte. Estos no eran niños, eran hombres hechos y derechos. Estos eran los mejores soldados que Escocia tenía que ofrecer y había una razón muy buena por la que los habían enviado hasta aquí. Porque sabían que podríamos cazar cualquier cosa que podría haberse estrellado aquí, incluso algo salido de nuestras peores pesadillas. Desde el principio todos estábamos tan concentrados y profesionales. Teníamos un trabajo sucio que hacer y a diferencia de la mayoría de los hombres y mujeres más jóvenes de la base, en este no iba a haber ningún problema. No nos tomó mucho tiempo encontrar a dónde conducían las huellas. Nos encontramos frente a una enorme cueva excavada en la base de una de las montañas más cercanas. Kendrick sacó su pistola y se volvió hacia nosotros. Muy bien, atentos caballeros. Allá adentro está algo muy parecido al rey Carlos. Debemos contenerlo y debemos hacerlo con precaución. La cueva era enorme, con muchos compartimentos diferentes, pero ninguno de ellos tenía mucha profundidad. Así que continuamos por el túnel principal hasta que Edwin detuvo la fila y murmuró un "Madre de Dios" para el resto de nosotros. Con su linterna mostró una manada de lobos, probablemente de 300 a 500 kilos. Con su linterna mostró una manada completa de lobos, probablemente de 100 a 150 kilos cada uno, dejado en las mismas condiciones que el ser que habíamos encontrado en la celda. También habían sido desgarrados, idénticamente a las huellas que habíamos seguido. Estaban ahí contra la pared de la cueva, totalmente muertos. Casi se podía sentir que cada hombre en ese compartimento de la cueva se retraía lentamente en su niño interior mientras el miedo primario se apoderaba de ellos. Esta cosa que estábamos cazando entró en la casa de un lobo junto con toda su familia, los había golpeado violentamente y los dejó sin vida. Si pudiera hacerle a eso a un lobo, imagínate lo que nos haría a nosotros. Irving fue el que tuvo la desgracia de decir lo que la mayoría de nosotros estábamos pensando. Oigan, tenemos que largarnos de aquí ahora. Esto no me da buena espina. Sin embargo, recibió la mirada de muerte de Kendrick, quien procedió a mirarlo a la cara. Maldición, chico. Deja de ser una completa nenita y sé por una vez en tu jodida vida un hombre. Necesitamos capturar a ese maldito bastardo antes de que llegue a Londres y explique todo a la prensa. El compartimento quedó en silencio, nuestro coraje algo restaurado. Recordamos que éramos hombres y teníamos un trabajo sucio que hacer, aunque fuera en contra de nuestra ética, por supuesto. El compartimento en el que estábamos, claramente la antigua guarida de los lobos, se dividió en 3 túneles. Edwin se llevó a John y a Irving por el túnel de la derecha. Andy llevó a Alistair y Cameron por el túnel de la izquierda. Y yo con Kendrick, Alec y Lynn. Todo el camino estuvimos en silencio. Claro, tenía preguntas, pero seguro que no iba a preguntarle a Kendrick ninguna de ellas. Pasamos hasta que el túnel se volvió demasiado pequeño para que pudiéramos continuar, así que comenzamos a regresar al compartimento principal.
Dado que las comunicaciones por radio no funcionaban en la cueva, acordamos que nos encontraríamos todos en el compartimento principal si terminábamos nuestra búsqueda o algo salía mal. Cuando llevábamos más o menos la mitad del camino de regreso, comenzamos a escuchar disparos y los gritos de nuestros compañeros de servicio. Corrimos de regreso por el túnel hasta el compartimento donde Edwin y su grupo ya nos estaban esperando. «Parece que venía del grupo de Irving», dijo Alec. «Bueno, vamos a ir a la mierda entonces. William, tú estás conmigo», Kendrick dijo tratando desesperadamente de disimular sus nervios. Hicimos nuestro camino en silencio por el túnel, tratando de movernos lo más eficientemente posible. La realidad era que si nadie del grupo de Edwin se había encontrado con él hasta ahora, algo había salido muy mal. Como ya estábamos en el punto, fui el primero en ver a John cuando doblamos una esquina ciega en la cueva. Él estaba sentado contra la pared de la cueva, claramente tratando de ocultarse de algo. Cuando nos vio, respiró aliviado y rápidamente se levantó indicándonos que nos quedáramos callados. Por mi vida, nunca sabré qué poseyó a Kendrick para preguntar en voz alta: «Carajo, John, ¿pero qué diablos pasó aquí?» En ese mismo momento en que lo dijo, fue como si Satanás abriera las puertas del infierno sobre nosotros. Desde el oscuro abismo detrás de John, una enorme figura color verde pálida en un mal estado atravesó su cuerpo. Nuestras luces de rifle mostraron algo que no creo que mi mente pueda construir ni en mi peor pesadilla. Una enorme criatura parecida a una iguana gigante acababa de empalar a John, cuyo cuerpo fue arrojado hacia mí desde unos buenos 5 metros de distancia, tirándome de vuelta al grupo. El resto fue un borrón total de carnicería y balas. Cuando vi a la primera persona darse la vuelta para huir, yo también hice lo mismo. Yo eché un vistazo fugaz a la vuelta de la esquina para ver a un grupo de veteranos militares experimentados y completamente armados, posiblemente la parte superior de la cadena alimentaria en nuestro planeta, siendo destrozados por esta cosa. Por supuesto, nosotros éramos la parte superior de la cadena alimentaria aquí. Pero da la casualidad que esa cosa no era de este planeta. Seguía a los 3 hombres que habían huido de la cueva frente a mí. Corrimos Dios sabe cuánto tiempo, con puro miedo y adrenalina, hasta llegar al claro donde habían llegado refuerzos de la base y estaban limpiando los escombros. Pude ver cómo se llevaban a la reina Isabel en un contenedor con líquido verde. Solamente que esta vez ya no estaba en su forma humana. Era muy parecido a aquella iguana gigante, solo que más vieja y más escalofriante. Por otro lado, un superior nuestro llamado Morrison ya estaba en camino para averiguar qué había estado pasando y qué le sucedió a nuestro grupo. Yo miré al resto del grupo que había huido. Éramos yo, Edwin e Irving. Había otro, pero no estábamos seguros de quién era ni dónde estaba. «Caballeros, buenas noches. ¿Alguien sabe qué pasó con Kendrick y el resto de su grupo?», inquirió Morrison. Edwin, de alguna manera, estaba en un estado mental en el que podía responder a esa pregunta. «Están muertos, señor. Hay algo allá afuera, algo maligno, alguna cosa de esa maldita nave y nosotros no pudimos detenerlo». Morrison estaba claramente tranquilo cuando escuchó esto. «¿Y dónde está esa cosa ahora, Edwin?». «Nosotros lo seguimos hasta una cueva y es ahí donde sucedió toda la carnicería», dijo Edwin. Morrison simplemente asintió. «Caballeros, pasarán la noche en la base hoy. Durante ese tiempo deberán decir que ocurrió un accidente provocando la pérdida de Kendrick y el resto de su grupo. La naturaleza de este accidente hizo que los cuerpos no pudieran ser recuperados, ¿está claro?», dijo finalmente. Todos asentimos al mismo tiempo. Ya se había acabado para ellos y finalmente se acabó para nosotros.
Nos enviaron de regreso a nuestra base y nuestros superiores nos interrogaron sobre lo sucedido. Y cada vez nos dijeron que no debíamos hablar del incidente a menos que uno de ellos nos hablara al respecto. Oficialmente debíamos decir que estuvimos en la base todo el día donde un accidente sucedió. Si bien esto persiguió mi existencia durante los siguientes años, sabía que no tenía más remedio que dejarlo atrás. Así que eso fue lo que hice. Un día unos amigos míos me contaron lo que había sucedido después de que abandoné la escena. El comandante Morrison había ordenado un barrido masivo del área de la cueva con una fuerza mucho mayor de la que habíamos entrado. Ellos encontraron algo perturbador. Era Alistair, el otro hombre que había huido de la cueva con nosotros. Lo sabían porque no muy lejos de la cueva encontraron su cuerpo empalado y golpeado contra un árbol con tanta fuerza que el árbol había sido derribado. Las huellas de la cosa que partieron el cuerpo mostraban que había huido al bosque y que se había ido hace mucho tiempo. Desafortunadamente, dentro de la cueva encontraron e identificaron los cuerpos de nuestros demás compañeros, todos destrozados por esa maldita cosa. Era como si las balas ni siquiera lo afectaran. Él seguía derribándonos como una máquina. Sé que todos ustedes que me están escuchando tienen muchas preguntas e incluso yo me quedé con esa incógnita. ¿Acaso ese era el verdadero Carlos III? Si es así, ¿por qué lo tenían encerrado? Aparte de la reina Isabel, ¿hay más gobernantes reptiles? ¿Por qué el alienígena me contó todo este secreto? Ahora que dejé las Fuerzas Armadas, me mudé y tuve tiempo para pensar. Finalmente tomé la decisión de decir la verdad de una manera que, con suerte, no me hará daño a mí ni a mi familia. Ha pasado aproximadamente un poco más de 1 año y medio que pasó, y por fin pude ver en la televisión que la profecía del ser gris se cumplió. Ya hace tiempo que este teatro se venía planeando para engañar a los bobos y hacer creer que por fin el linaje reptil había terminado. Sin embargo, puedo asegurarles que no es así. Eso es solo una caja para tontos. Esto continuará por años y años y la gente se tragará todo este cuento chino. Antes de finalizar el video, te pido que si estás escuchando esto, compartas el video con personas de tu entera confianza, ya que yo ya he arriesgado mucho la integridad mía y de mi familia para que esto salga a la luz. Sin en cambio, si eres una persona que aún no cree en mi palabra, puedes pasarte largo, pero una cosa sí es segura y que no va a cambiar. La reina Isabel no es de este mundo y los gobernantes de todos los países tampoco.